Ahí estamos. Bueno, bárbaro. Eh, bueno, hola a todos. Acá estamos con Clarisa Navas, que muy gentil y amorosamente hoy nos acompaña para esta charla. Eh, Cuando todos los cuatrimestres con Marcelo armamos una clase así con un invitado, que siempre buscamos que sea alguien que esté en la actividad, un realizador, que esté haciendo cosas, que esté en un momento vital y creativo, para desde al compartir su experiencia, tener la posibilidad de ir un poco más allá de lo que es el día a día nuestro en la Facu, ¿no? De saber cómo piensa, cómo hace, cómo toma decisiones ese realizador. Y siempre buscamos realizadores que sintamos cercanos a todos nosotros, ¿no? Esa gente que está cerca de nosotros, que ha hecho un camino interesante, pero que todavía no está tan lejos nuestro como para no poder hacer contacto con ellos. Y bueno, el caso para mí de Clarisa es paradigmático con eso, porque Clarisa ha estado sentada donde están ustedes hace pocos años, y hoy está en un momento de una carrera que se está desarrollando muy interesantemente y creo yo también eh, con resultados muy gratos para ella. Así que, Clarisa, yo te doy las gracias de parte de Marcelo y mía por estar acá con nosotros. Y bueno, y quería simplemente, para arrancar la charla, que te presentes y cuentes lo que quieras desde dónde estabas o qué te pasaba cuando eras uno de los compas que están acá conectados en este momento con nosotros, con la perspectiva que te puede dar el hoy, pero también como volviendo atrás en el tiempo y visualizándote en ese momento y, y pensando en qué creías que ibas a poder hacer en el momento donde todavía eras estudiante. Bueno, gracias Pablo. Bueno, y gracias también a todos por conectarse y por la escucha. A ver, cuando pienso en esto que decís, creo que muchas veces vuelvo a ese recuerdo, porque sí para mí había sido bastante fuerte el movimiento en ese momento. Cuando yo empecé a estudiar cine no había propuestas educativas, ¿no? Por fuera de Buenos Aires o los grandes centros, y yo soy de Corrientes. Entonces había sido un gran como movimiento esto, el de ir a Buenos Aires, el de empezar la facultad, y por ahí la idea que yo tenía, ¿no? Del cine o de algo más ligado a una praxis muy concreta, que era tener una camarita, no sé, en mi barrio con mis amigas, con mi hermana, grabar muy hacia el alcance de la mano, una forma más lúdica. De pronto, ¿no? La facultad, una clase así llena de gente, que eran algunos subsuelos que quedaban por Yatay en ese momento, clases muy multitudinarias, y que a la vez traían por ahí, ¿no? Una forma del cine más ligada bueno, a la teoría, a ciertas cosas que también por ahí yo no estaba tan familiarizada. Y sí creo que en esos primeros años, entre el primero y el segundo, me empezó a agarrar como una angustia de pensar que no iba a filmar nunca. Decía, no sé, si yo sigo acá como en este tipo de formación, siento que me va a empezar a agarrar una cosa de que no me va a gustar más el cine y de que no voy a filmar nunca, porque la cosa era muy difícil y claramente nadie estaba grabando, o por ahí los trabajos y las formas de eso, de cumplir con cierta currícula, también hacía que uno esté corriendo detrás de eso y no teniendo tiempo para, por ahí, cuestiones más de creación y demás. Entonces, pero justamente la facultad también en ese sentido para mí fue la vocación, o una de las grandes cuestiones que valoro es la posibilidad de haber conocido gente que estaba pensando como en una dirección también parecida, y la posibilidad de las alianzas. Y ahí en ese año, el segundo año de facultad, conocí un amigo, Diego, que era mucho más grande que yo, y empezamos a escribir una película para grabarla en toda la Argentina. Era así como un delirio que partía de La Quiaca en el año del Bicentenario hasta, no sé, cómo vivían la situación del Bicentenario las comunidades mapuche en
sí, cerca de Bariloche, o sea, era así un despliegue total, sin ningún tipo de plata ni nada, solamente ganas. Y ahí arranqué a filmar eso con esa primera película. Yo tenía 19 años, así que fue un documental que me llevó un año entero, pero ya me permitió ir haciendo como una suerte de relación entre el tiempo en el que yo iba a filmar a los diferentes lugares y a la vez volvía a la facultad, y ahí había una posibilidad de cruzar eso, ¿no? Con cierta teoría o con cierto espacio de pensamiento, que enseguida encontró una forma para mí muy, muy potente en eso, ¿no? De no olvidar la praxis y la libido por filmar, y a la vez cruzarlo con eso, con teoría o con poder pensar. Así que eso fue un poco mi forma de ir encontrando, ¿no? Un gusto a la facultad. Y que a la vez también siento que en ese sentido la UNA, no sé si seguirá siendo así, pero a mí sí me permitió mucha flexibilidad en esto de poder estar en otros lugares, de filmar, de venir, como por ahí comparo con otras instituciones. Actualmente yo doy clases en la ENER, que no se puede esos corrimientos, ¿no? Es como, bueno, es la escuela el momento de estudio y tiene otro planteamiento de la educación en ese sentido en relación al cine. Y la UNA, yo pienso que esa libertad que por ahí supone también, bueno, da posibilidad de hacer estos cruces que para mí son muy valiosos. No sé si respondí, ¿qué otra cosa más era, Pablo? No sé si arranqué por esa No, no, primera experiencia. es que es eso que vos decís de ese conflicto entre tu líbido, tus ganas, lo que vos te imaginabas que era por ahí hacer cine, y confrontarlo contra lo que el espacio educativo te proponía como lo que es hacer cine, ¿no? Pero vos en ningún momento, creo, y de hecho tus películas son una demostración de eso, eh, perdiste lo que vos traías, ¿no? O sea, vos tenías toda una tenías mucho adentro, que son tus vivencias, eh, no, tu entorno, lo que vos fuiste viendo que pasaba alrededor con vos, con tu familia, con tus amigos, con el barrio donde vivías, y todo eso tuviste la capacidad de traducirlo en una obra sensible y que habla de eso hacia los demás, hacia los que no conocen, ¿no? Los que no están ahí en Corrientes viviendo ahí. Entonces, en eso que vos, digamos, y creo, ya nos hablarás si tenés próximo proyecto en marcha, pero de lo que conocemos de vos, ¿no? Y especialmente del Partido de las Tres y de las Mil y Una, vos te has enfocado, o sea, te has nutrido de lo que conocías, ¿no? Entonces, ¿cómo, y a la vez no viviendo en Buenos Aires, ¿no? O sea, ibas y venías, pero estabas acá, pero no te transformaste en una realizadora no sé, que vive en Buenos Aires y desde Buenos Aires habla de lo que pasa en otro lugar. Así que no has perdido esa esencia. ¿Cómo has podido hacer para, eh, con todo eso que traías, traducirlo en una película sin perder esa conexión y no estando ahí? Es buena la pregunta, Pablo. Yo creo que esas cosas también siempre están como tironeadas y que a veces a mí al menos me tensionaban, ¿no? Porque decía, bueno, de pronto yo tengo que hablar más modulado, pero eso era de la primera vez cuando empecé, ¿no? a cursar, que bueno, había como una cuestión que yo sentía muy avasallante, ¿no? Bueno, de mis compañeros que hablaban, toda una fluidez muy porteña, muy de Buenos Aires, Corrientes, que siempre es todo más parco y de a poco, y eso ya de ahí era como una cuestión de registro que bueno, que había que acompasar y ver qué pasaba, ¿no? Y pasaba unos meses también empezaba a sentir esa cuestión de decir, bueno, estoy perdiendo conexión de pronto no sé, con mi espacio, con un lugar que a mí me interesa en todos los sentidos, ¿no? Un lugar sensible, político y demás. Entonces creo que esta cuestión de haber empezado a hacer esa primera película tan independiente que también implicaba, ¿no? Un volver no solo a Corrientes, sino a un montón de otros lugares de Argentina, a mí enseguida eso me posibilitó el no perder relación con el lugar.
y entonces en esa época, habrá sido a partir del 2010 más o menos, que arrancó ese plan de fomento de la televisión digital abierta, y creo que tenía 20 años y mandé una convocatoria porque yo ni sabía bien cómo era, nada, no tenía ni idea de cuestiones de festival, nada de eso, era como cero, mucho entusiasmo por hacer, pero no sabía nada de, ¿no? de distribución, de circulación, de nada de eso. Y mandé así como muy atrevidamente, y justo se dio bueno, la suerte de ganar y tener plata para hacer un unitario en Corrientes. Y ahí empezó una cosa, bueno, fueron varios años de ese programa que se podían presentar y ganar los concursos, y entonces hizo que mucha gente de las diferentes regiones de Argentina pudiéramos trabajar en el lugar, y hacer también para mí una práctica, ¿no? Para mí esos años fueron de mucha práctica, porque en ese momento hicimos, no sé, serie, unitarios, diferentes formatos, hasta que, y también me permitieron ahorrar, de hecho, bueno, eso es otro tema, para poder después invertir y hacer Hoy Partido a las 3, que tuvo un modelo de producción sumamente independiente. Pero bueno, en estos viajes y en esta cuestión de estar casi con la vida dividida, ¿no? Entre Buenos Aires un poco y a la vez todo el tiempo con otra pata en Corrientes y en la región, creo que eso, que me hizo nunca perder ese registro y eso, y estar y tener esa perspectiva desde los dos lugares, que eso para mí era clave, porque también eran otros años, y creo que hoy en día hay más de construcción con algunas cosas, pero yo me acuerdo el primer año en la materia de guión, que un profesor me corrigió y me dijo, no, así no se habla, me dijo, como están mal los diálogos, como no, y ciertas estructuras, y como muy a un lugar, ¿no? de corrección, de hasta de cómo hablar, ¿no? En Corrientes se habla de otra manera, hay mucha como mixtura con el guaraní, con formas idiomáticas que hacen que se conformen las oraciones de otra manera, y de pronto que te corrijan eso, que te digan como no, habla, no se entiende, no esto, no lo otro, era como, o sea, a mí más todavía, ¿no? Me daba ganas de hacer un cine desde allá, y de inclusive que no haya ningún tipo de trabajo, por ejemplo, en cuanto a lo actoral, que eso también me he encontrado, y que era bueno, la universidad, yo pienso que también tiene algo muy valioso, es oponerse a formas que a veces están, ¿no? ya caducas, y que sin embargo se siguen enseñando, y que creo que esa forma de reacción también a una la nutren para saber lo que no quiere hacer, ¿no? Así como hay muchas cosas potentes y positivas, también esa cuestión negativa yo creo que siempre hace a una potencia. Y en el caso, por ejemplo, de lo actoral también, porque hay mucha exigencia en esto, en hablar claro, en que se tiene que entender, en que las cosas, es que un personaje tiene que decir todo, y que se tiene y bueno, decían, pero allá no es así, no sé, en Corrientes no se habla, sino cómo yo a un actor, una actriz o alguien que no viene inclusive del palo de la actuación le voy a pedir que necesariamente module, no se pise, e intente hablar como, finalmente, como un registro muy hegemónico, ¿no? Que parte del centro de un cine de Buenos Aires y demás. Entonces creo que todas esas cuestiones un poco a mí me han llevado a pensar también cómo podría ser un cine situado, ¿no? Un cine que parta desde un lugar diferente a Buenos Aires, y que también invente sus propias reglas, sus propios modos, sus propios métodos. Así que eso. Está buenísimo. Tomo y recapitulo un poco lo que decías. Por un lado, como el lado de las convocatorias, o sea, vos hacías mención, ¿no? a una convocatoria que apareció, y entonces había en ese momento como más convocatorias por el lado federal, ¿no? de poder presentar. Y nosotros aquí como en equipos de trabajo, tanto en 4 y en 5, alentamos a presentar a las distintas convocatorias que te mencionábamos antes, ¿no? Como Fondo Nacional de las Artes, Mecenazgo, porque está como esta idea preconcebida que, no sé, siempre quedan los mismos. O sea, es el rum rum. Le preguntamos, pero bueno, ¿quién te dijo eso? Y nadie, eso es una voz que nos suena en la cabeza. Entonces, pensar esto, ¿no? Digamos, cómo vos aprovechaste por ahí ese momento, y después si podés como conectarlo en cómo trabajás o diseñás tu equipo, porque te estabas comentando que, bueno, estás creando una forma, digamos, que vos no podías emular algo que, por ejemplo, se hacía en Buenos Aires, ya sea como desde la dirección, dirección actoral, o también en el diseño de equipos, ¿no? Como, digamos, seguramente como cuando uno está en la facultad, digamos, te dicen la cantidad de personas que tienen que sí o sí constituir un equipo técnico, y tal vez fue otra como la realidad. Entonces, si podés como retomar eso, estaría buenísimo. Sí, creo que, bueno, esto que decís de las convocatorias y de por ahí lanzarse, yo siento que
que también hay, ¿no?, tipos de convocatoria, porque muchas veces dialogan, o a mí me pasaba, ¿no?, cuando era estudiante que iba a tal charla, no sé, porque yo hice la especialidad de producción, que bueno, hago dirección, pero yo quería saber de cómo se producía también, entonces empecé a hacer en la orientación producción en la UNA. Y, no, y que muchas veces sonaba esto, ¿no?, de bueno, las coproducciones, el Fondo Internacional, como todo eso, y era un mundo que no, claro, o sea, no, nunca ni siquiera tampoco tenía dinero para gastar en una traducción o todas esas presentaciones, pero sí empecé en, bueno, en lo que estaba al alcance de la mano, ¿no? Y que para mí eso es muy valioso, como ver, por ejemplo, vos decías recién, Marce, de lo del FNA, el Fondo Nacional de las Artes, como cosas que están mucho más accesibles y que a veces no requieren, ¿no?, como es un despilfarre de recursos para llegar y no sé, invertir recursos, sino más bien son como, bueno, de tener claridad, ¿no?, en cómo escribir un proyecto, en cierta cuestión de motivación, de, bueno, por dónde va esa idea y mandarse y presentar, porque claramente hay muchas oportunidades también, entonces eso me parece valioso. A veces no es un dinero que te resuelva todo, pero sí es un incentivo que ya permite que algo empiece, ¿no? Y eso es muy importante. Y en ese sentido, esos años que les contaba de la televisión digital, que eran como presupuestos que no eran de mucho dinero, pero sí permitían hacer rodajes chiquitos en las regiones y como favorecer el trabajo en las provincias, ¿no?, que siempre es el gran problema. Entonces, eso también hizo que muchas personas dentro de las regiones nos fuéramos conociendo en lo que hacíamos, y que se vayan constituyendo equipos, que a veces eran más, ¿no?, amables que otros. También en mi región, por ejemplo, siempre estuvo como muy gobernado por muchos hombres, ¿no? Y había muy poca posibilidad de eso, de mujeres trabajando, eran como años bastante difíciles, era como una allá y una mujer, y hay otra que hace no sé qué, pero toda una región ¿no?, del nordeste, muy, muy difícil eso. Entonces sí me pasó ya con Hoy partió a las 3, que es una película que la grabamos en el 2014, que habíamos presentado un Glaser, que eso también es un concurso que lo tienen que tener en cuenta, me parece muy ideal por ahí para arrancar con una primera película, una ópera prima. Y en ese momento, que el Glaser tenía otra dinámica, ahora ha cambiado, que son tutorías más largas de varios meses, era como ir a hacer un pitch y estar unos días con unas asesorías. Ahí yo me di cuenta que esa película no podía tener un esquema Inca, porque tenía muchas particularidades bueno, de trabajar con un grupo muy grande de actrices que nunca habían actuado, ¿no?, jugadoras de fútbol, y también cierta dinámica que no podía tenerme a los tiempos Inca, y que también éramos muy jóvenes, y mi equipo con el que yo podía trabajar, nadie tenía tampoco experiencia, ¿no?, más allá de estas cosas que eran del Inca, de la televisión digital, era muy diferente, ¿no?, un esquema de cine. Entonces sí me sirvió mucho ahí la facultad también, porque ese equipo se constituyó de varios amigues que hoy en día, digo, están trabajando muy bien. En ese momento no habían hecho todavía un largo, entonces hubo como muchas personas que se unieron a trabajar también porque les parecía bien eso, tener una primera experiencia en un largometraje. O sea, Armin, que es el de F, Maru Blemen, que ahora da clases también en la UNA, que hizo la producción ejecutiva, un montón de gente, y también a mí que eran de Corrientes y que habían estudiado en la UNA de dramáticas, que eso en las 1001 también hay varios de ellos. Entonces fue como, bueno, pensar en este grupo que también compartíamos el hecho de ser de Corrientes, Lucas Olivares, que es con quien trabajo hace un montón de años también de Corrientes, y encontrarnos, no haber tenido esta experiencia de pasar por la UNA, de entender qué queríamos, de cosas que no queríamos tampoco continuar o seguir, no sé, eso, reproduciendo un modelo de cierta manera. Y Hoy partió a las 3 fue un poco eso, un ensayo bueno, de hacer un cine muy con lo que teníamos al alcance de la mano, pero a la vez con un despliegue muy grande que, bueno, fue un caótico en muchos momentos, pero sí se fue armando también ese pequeño presupuesto que manejábamos con pequeñas convocatorias, con pequeños fonditos, y nada muy, muy grande, pero sí posible. Entonces, ahí yo creo que esa experiencia para mí fue sí, me ha delineado mucho hacia dónde ir con el cine, ¿no? O desde dónde partir, también encontrar
una forma, un método de trabajo con actrices que no, bueno, o actores que no son profesionales o de primeras experiencias, de también hacer un trabajo situado en lugares que lógicamente no hay cine, que es muy difícil, ¿no? Caer con un equipo de filmación, también entender ciertas lógicas con el equipo técnico, que para mí es la clave, ¿no? para hacer un cine que no responda a esa otra lógica más mercantil o más industrial. Y para mí de ese proyecto, no sé, son alianzas que me han quedado y gente con la que continúo trabajando, y eso también es algo muy lindo porque yo siento que vamos creciendo a la par que, ¿no? que vamos pensando el cine. Entonces ya son como más de, sí, casi 10 años de estar trabajando juntos en un montón de cosas, y eso para mí es muy, muy hermoso, porque muchas veces me he encontrado también en el cine, ¿no? y en ciertos directores que parece que hacer una carrera tiene que ver con ir encontrando técnicos que sean mejores, ¿no? Entonces decís, bueno, ahora ya esta película que la trabajé con poquito, sí, con mis amigos, pero ahora que tengo dinero, no sé, voy con, chao, lo traigo a Rui Posa de DF, listo. Y van cambiando, ¿no? Como si fuese una cuestión de escalar algo y de cada vez ir encontrando gente más arriba, y yo no creo en eso, me parece que crecer junto a otras personas es lo más lindo, ¿no? Entonces, Sí, un poco. eso digo, está bien. No, que justamente me parecía como muy crucial, ibas por ese lado y me parece como importante resaltar esto que decías, ¿no? Me da la pauta que para vos era más importante confiar en tu equipo técnico, o sea, en tu equipo de trabajo, ¿no? Que, o sea, trabajar con otras personas que por ahí no tenés como vínculo o relación. Siempre pensando y trayéndolo, ¿no? a la materia que es equipos de trabajo, cómo vos se fue, o sea, como un crecimiento más colectivo por lo que estabas mencionando. Y nada, así que reforzar como ese concepto por un lado, y también como invitar al resto de las personas que están acá. Esto es como una mesa redonda, vayamos poniendo si quieren como algunas preguntas en el chat y las vamos ordenando, pero que sientan la posibilidad de poder preguntar, que no es un vivo de Instagram que estamos haciendo, sino que tengamos una ida y vuelta, una fluidez. No estamos presentes en el mismo espacio, pero bueno, tratémoslo de llevar desde ese lugar. No sé, Pablo, ¿querías preguntar algo? Sí, que quería por ahí ir un poquito más a fondo con esta idea de, digamos, de que vos elegiste con quién trabajar y elegiste seguir trabajando con ellos. Justamente por oposición a creer que uno se reúne con gente cercana porque no puede contratar a otros con más trayectoria, ¿no? Y que no es que uno elige hacer cine de esta forma, de la forma que lo haces vos y que lo hacemos creo que varios, no por no poder hacerlo de otra manera, sino por una elección propia, de sentir que haciéndolo de esta forma, sos fiel a tu filosofía, a lo que pensás de la vida, a cómo ves el mundo, y que hacer cine es una extensión de eso. Entonces, bastante, poco honesto con uno mismo sería estar esperando la oportunidad de tener un presupuesto más grande para poder llamar a otros. Y eso a mí me parece realmente una idea fundamental, porque creo que es desde ahí donde se construye la carrera de un autor. Si no, es como que todo el tiempo estás esperando que llegue la oportunidad de poder buscar al técnico consagrado o al actor consagrado, que cuando terminás llegando a ese lugar, te pones vos en función del otro, ¿no? Y solamente, incluso muchas veces hasta te dejas fagocitar por ese otro que viene a ocupar ese rol. Ahora, con todo esto que ya está claro, ¿no? De cómo lo sentís y lo haces, ¿desde dónde surgen las ideas? Porque está bien, eso es como vos elegís hacer, vos elegís trabajar de esa forma, rodearte de esa gente, crecer junto con ellos, pero hay que encontrar qué hacer, o sea, qué película hacer. ¿Desde dónde te surgió en su momento?
por ejemplo, hoy partido a las 3, o incluso los proyectos que hacías antes, ¿no? Con los que aplicaste la convocatoria de la TDA, ¿dónde aparece o dónde vas a buscar esa inspiración para la película que querés hacer? Yo creo que tiene que ver con ¿no? Como un proceso de creación que eso siempre está desenvolviéndose, ¿no? Por más que uno está haciendo otras cosas, me parece que es casi como un río ahí que corre y que está silencioso, pero van ocurriendo procesos y también problemas, ¿no? En torno a, en mi caso al menos, a cierta cuestión ¿no? De la existencia misma, ¿no? Del estar viviendo, de también pensar siempre el lugar de creación como casi como una respuesta, ¿no? Ante lo que sucede y ante cierta manera de estar en eso, en el mundo, pienso. Entonces, partiendo desde ese lugar y también de entender dónde se me problematiza a mí la existencia en cierto punto y que tiene que ver con corrientes, con un lugar situado, con cosas que suceden ahí, es que empieza ese diálogo, ¿no? Con lo cercano, con lo que está más al alcance de la mano y con cosas que también me conflictúan a mí ¿no? En el día a día. Entonces, esos procesos muchas veces parten de cuestiones pequeñas o observaciones pequeñas, pero que luego van encontrando, ¿no? Como su carnadura y su diálogo también con otras personas, que es este equipo más cercano y también con actores, actrices que son como también de mi círculo muy cercano. Y ahí va, ¿no? Como cobrando una suerte o se va armando un cuerpo colectivo más grande. Pero si pienso retrospectivamente, esta película que les decía que era por toda la Argentina y que era como una cosa muy, muy grande, que se llama Retratos de otro país, un documental que finalmente lo terminé en ese momento, creo que tenía 20, fue un documental muy así, hecho con la cámara que me prestaban, con el micrófono que me prestaban, y con cosas también en ese proceso muy, muy fuertes, de mucha implicancia, ¿no? Bueno, de cuestiones que están muy mal, ¿no? En nuestro país y en todo el territorio, y que son, no sé, toda la opresión y marginación a las comunidades indígenas, que es algo que no sé, que nunca ningún gobierno se ocupa, que siempre hay continuamente, ¿no? Avasallamientos contra las comunidades, y eso sigue estando, y en ese momento a mí era algo que bueno, me sigue produciendo mucha impotencia. Y entonces yo tenía una idea del cine ahí que era como, bueno, el cine puede cambiar quizás algo más heredero, no sé, cine de Pino Solano, vamos a pasar esto en lugares, yo decía, y que bueno, y que el cine puede cambiar algo todavía, y que pues, tenía mucho ese idealismo por ahí todavía con esa clase de cine, ¿no? Y terminando ese proceso me di cuenta que todo continuaba igual, ¿no? Y que la película se pasaba y hacíamos estos ciclos, no sé, en una escuela rural, en un lugar, en tal sala de médico, como producía el debate, pero sí que el cine tenía un alcance muy limitado en esa dirección, ¿no? Y con las personas que yo había trabajado en ese momento, pasaba por un lugar de la palabra, de la palabra catártica y de poder hacer cierta denuncia y demás, pero quedaba reducido a eso, ¿no? Entonces ahí yo me empecé a preguntar también, pero ¿qué le queda del proceso a una persona así, digamos? ¿Qué pasa con ese cine que se piensa político y que termina reducido, ¿no? A la palabra o a cierto reclamo? ¿Qué otra cosa se pueden hacer? Y ahí en ese momento yo jugaba mucho al fútbol con mis compañeras entre Corrientes Chaco, y iba a filmar, por ahí tenía como cierta idea de por dónde podía ir, pero yo pensaba en un documental, decía, voy a hacer un documental sobre esto del fútbol femenino, que es tan diferente, por ejemplo, a la movida del fútbol en Buenos Aires, que era otra lógica en Corrientes, también por otro tipo de clase social, por otro tipo de encuentro como casi ni ligado al feminismo, sino como una pulsión de eso, de entusiasmo por el fútbol sin teoría. Entonces grababa esto y ahí una de mis amigas me dice, no, ¿y por qué no es una película? Yo quiero actuar, y todos empezaban a decir, yo quiero actuar. Y claro, no había unas ganas de seguir habitando lo que ya en la realidad ocurría, ¿no? Sino que esa posibilidad de la ficción, de poder jugar un rato, ¿no? Hacer otra cosa, de transformar cierta cuestión real en la posibilidad de imaginar también, ¿no? Me pareció a mí como muy reveladora, ¿no? Y fue algo que después de un tiempo me di cuenta que ese proceso sí dejaba otro tipo de huella, ¿no? En las vidas y en quienes se implicaban en ese proceso. Entonces,
a partir de ahí me di cuenta que eso es más el cine que a mí me interesa hacer, ¿no? Un cine que piense en los procesos, no en los resultados, pero sí en esa forma de qué ocurre y qué deja y qué produce en las vidas como acontecimiento, una posibilidad, por ejemplo, de crear en conjunto, ¿no? Colectivamente. Entonces, y que con la TDA también todos estos años de series y de cosas así que también tenían una cuestión mucho más reglada en cuanto a su tiempo y a sus posibilidades de exploración, creo que haber hecho Hoy Partido a las 3 fue como, bueno, acá sí se puede ensayar, acá sí hay un marco de libertad para explorar otro tipo de cosas, otro tipo de procesos, y bueno, que cada vez más me planteo eso, ¿no? No me interesa un cine como resultado de una obra, porque eso finalmente, no sé, no cambia nada, pero sí procesos que puedan, hacer una diferencia en la vida, ¿no? En la vida no solo mía, sino de las personas con las que trabajamos. Una cosa, por ahí tomarlo o sea, más adelante esto, ¿no? Digamos, como hecho político y social, ¿no? De qué es lo que pasa después, si querés lo retomamos. Me gustaba que, Bianca, si podés hacer como la pregunta que estabas mencionando, está buenísimo, si tenemos una ida y vuelta, no estamos Pablo y yo solamente hablando, que está buena la pregunta, o sea, así que... Hola, estoy en un bar y no sé si se escucha, por eso. Estamos bien. No, le quería preguntar a Clarisa qué herramientas le fueron útiles en los rodajes para trabajar con gente que no viene del palo de la actuación, porque en mi experiencia lo que me ha pasado es que quizás es más rápido con personas que sí tienen experiencia en rodaje, o sea, como que compartís un lenguaje para explicarle algo, pero tiene algo muy rico alguien que no viene de la actuación, que sí está en el entorno, como vos decías, de las jugadoras de fútbol y todo. Pero bueno, muchas veces no sé cómo empezar el camino para conversar con alguien que no viene de la actuación, cómo darle indicaciones, cómo eso. Una buena pregunta. Y me parece que primero pasa por, no sé, compartir tiempos en esos procesos que se corren también mucho de un marco, ¿no? Más industrial, porque a veces son muchos meses de trabajo, de ensayos, pero sobre todo de conocimiento, de empezar a hablar un lenguaje en común. Creo que eso es muy útil antes de cualquier tipo, ¿no? De indicación o de marcación, sí, entender un poco también, o que la persona pueda entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Y por qué también le interesa de pronto hacer eso, y bueno, y empezar a delinear un camino en común, que muchas veces parte de la experiencia, ¿no? Pues yo creo que ahí está la riqueza también de por qué uno elige trabajar con gente que no viene de la actuación o que no tiene, en teoría, ¿no? Herramientas que tengan que ver con lo actoral, pero sí tiene una experiencia de vida. Entonces, si una encuentra ahí que hay un valor y que por eso trabaja también desde ese lugar, siento que es volver a esa experiencia, ¿no? Y volver a un mundo cercano, empezar bueno, a bajar cualquier tipo de cuestión teórica, pero sí volver y traer todo el tiempo esa cotidianeidad o esa posibilidad de remitirse al mundo y a las emociones que, no sé, que produce o que le ha producido una experiencia o un, sí, cierto saber que pasa por la vida de esa persona y no tanto por cómo, no sé, qué le pasó a ese personaje anteriormente, la psicología, como todas esas cosas yo las evito bastante, y sí empiezo a hablar no sé, empiezo hablando de eso, de cuestiones que son muy cercanas. Por ejemplo, en el partido a las 3 era, bueno, acá sí todo el mundo juega al fútbol, sí. Bueno, no sé, qué ocurrió en tal torneo qué sé yo, que no empezaba y que había organizado un intendente, y bueno, y ahí arrancaban, ¿no? Y te acordás cuando tal se escapó porque vino la policía y resulta que ella se había pegado con tal, entonces tenía que escapar. Y empiezan, ¿no? Las anécdotas, las recurrencias de cosas que entonces ya ahí, bueno, hay un mundo en común, ¿no? Y después, ese proceso de ensayo, a mí me parece que también el hecho de la actuación es algo muy lúdico, ¿no? Y que un montón de personas se pueden sentir atraídas por actuar y por estar en una escena, y algo muy liberador también que tiene la actuación, y que entonces, haciendo cierto tipo, ¿no? de ejercicios o planteando cierto tipo de situaciones, es como fácil la entrada, ¿no?
quizás lo que ocurre con la gente que no viene o que no ha actuado, y que eso sí es un límite muchas veces de actores no profesionales, es cuando tiene que implicar el cuerpo, ¿no? Como la sexualidad y la cuestión de lo corporal en algo, en una escena que implique tensión, muchas veces hace que esa persona se retraiga, ¿no? Y que es como, bueno, hasta ahí llega, puede decir bien un texto, puede estar en una, pero implicar el cuerpo de esa manera hace que, bueno, que la cosa se dificulte, ¿no? Entonces ahí sí hay un montón de, ¿no?, ejercicios posibles, de tiempo sobre todo, de construir una confianza con quienes están actuando, que eso es clave, ¿no? Poder confiar en un otro, o sea, no hay posibilidad de actuar si no se confía en quienes están, con quienes se está actuando, ¿no? Y con quienes están trabajando. Entonces, y eso es tiempo, o sea, es tiempo, y el tiempo es caro en el cine por lo general, entonces hay que estar también dispuesta a entablar procesos que lleven esa, ¿no? Son procesos que conllevan mucha paciencia, porque también se mueven muchas emociones y se mueven muchas cosas cuando se está trabajando de verdad con algo, ¿no? Pero es eso, es tiempo. Después, no sé, podemos hablar un seminario entero de dirección de actores o de procesos con gente que no viene del palo de la actuación. Hay un montón de cosas ¿no?, para hacer, para explorar, y además siempre es un camino de invención, porque no está nada dicho, no hay tanta teoría, entonces no hay método, ¿no? Para mí eso también es algo muy bueno. Yo puedo tener cierto camino por donde ir, pero sé que no es bueno entablar el mismo método en cada película. O sea, cada película requiere un proceso diferente, porque también las personas son diferentes, y alguien que, no sé, recibe de una manera ciertas cosas y otra persona que no. Entonces también es un camino muy intuitivo de ir entendiendo cómo es el proceso de cada persona que está por actuar. Por ejemplo, lo de los guiones, muchas veces, ¿no?, se le da a alguien que no viene al palo de la actuación, que eso yo veo muchas veces en los estudiantes, en la NER, que bueno, toma, te doy, no sé, alguien que la primera que va a actuar, este es el guión. Entonces, claro, la persona llega con ese guión y después va a un ensayo y repite todo, y no se puede salir de esa marcación porque quiere hacerlo bien. Entonces, a veces es mucho más productivo no trabajar con guión, trabajar de otra manera, que esa persona no sepa tampoco tanto por dónde va y qué va a pasar, ir encontrando, ¿no?, el punto y las tensiones en cada escena, y no tanto en un recorrido de un arco de que tiene que entender la película necesariamente, ¿no? Pero bueno, eso, podemos charlar largo de eso, hay muchas cosas. Sí, por ahí esto que decís en general tiene que ver con agudizar la escucha y la mirada, ¿no? Como, o sea, hablaste tanto como del equipo técnico, por un lado, de tener el tiempo como de compartir con esa gente, en donde, o sea, es un espacio como de encuentro y de puesta a punto. Y después entiendo que también como con el casting, con la elección de las personas y de los personajes, o los conoces previamente, y entonces crees que pueden llegar a dar para determinado rol, y también como conducirlos a que, o sea, interpreten algo que vos querés o necesitas. Como que el modelo clásico, ¿no?, el que uno estudia y dice, bueno, como vos decías, ¿no?, tengo un guión, se lo entrego como al actor o a la actriz, a quien sea, y en función de eso va a operar, como que las cosas suceden mágicamente, sino que hay que trabajarlo de otras formas, encontrar otras dinámicas, son otros movimientos que uno tiene que hacer para tener un resultado, porque por ahí cada proyecto tiene un requisito distinto, o por ahí puedes mezclar como actores con no actores, o sea, creo pero sobre todo me parece que esto es importante, ¿no? De prestar atención quien está del otro lado, porque no es como que hay fórmulas preconcebidas y parece que para todas las personas es exactamente igual, sino que nada, estemos atentos a con quién estamos hablando, ya sea alguien que le vayamos a pedir la locación, como hemos hablado como en la cursada, o conseguir fondos, pero bueno, siempre tratar de encontrar ese espacio de charla. ¿Pablo? Sí, no, y esto lo que decías, Clarisa, de cómo trabajar con quienes van a actuar, también te exige a vos tener muy claro de antemano lo que querés conseguir, ¿no? Porque si no, sería como, vos les das la libertad o no les imponés un guión, no les imponés un conocimiento de la historia previa del personaje y demás, pero a la vez vos también sabés lo que esa persona querés que haga cuando actúa. Y a la vez también
sabés dónde vas a poner la cámara, qué vas a encuadrar, qué vas a dejar adentro del plano, qué vas a dejar afuera, y todo eso lo sabés vos en el momento. O sea, no es que estás ahí y vas a la pesca, sino que vos armás una situación, tenés a los que van a actuar, a los cuales les indicás cómo querés que se desarrolle la situación, y previamente decidiste cómo lo ibas a filmar. Eso no te ocurre en el momento, no es que en el momento te pinta poner la cámara acá o te pinta ponerla allá, sino que vos de antemano, o sea, se nota en tus películas, ¿no? O sea, hay la cámara es una cámara muy activa, que está sobre los personajes, creo yo, a la distancia adecuada siempre, ¿no? Sea un plano conjunto o sea un plano detalle que recorre unos botines. O sea, hay todo un concepto previo tuyo acerca de cómo va a ser la película. Entonces, es ese guión técnico, ¿no? Que tampoco, en el cual yo tampoco creo, ¿no? Pero es algo que hay que tener en la cabeza. ¿Cómo lo pensás al momento de filmar? ¿Hay un planteo general de la película de cómo vos vas a querer que se vea? ¿Cómo va a actuar la cámara con los personajes? ¿O tenés una idea inicial y lo vas construyendo a lo largo que vas filmando? Está muy buena esa pregunta, Pablo, porque a mí me parece que hay una cuestión muy fundamental y que por eso también digo, no sé, cine y no literatura u otra cosa, que tiene que ver por ese pensamiento, ¿no? En cuanto a la imagen, al sonido y al tiempo, como un pensamiento que pueda expresar o decir algo en torno, o concebir, ¿no? O hacer sentir algo de otra manera, pero ¿no? La materialidad con la que trabaja el cine, bueno, es el tiempo, ¿no? Entonces, partiendo desde esa base de un pensamiento en torno a cómo transita el tiempo dentro del plano, dentro de una escena, qué tensiones, qué relación hay, por ejemplo, con un espacio. No sé, cuando yo lo pienso en Las Mil, digo, bueno, hay una propuesta muy clara, yo soy de ese barrio, no me interesaba a mí producir una imagen que objetualice el barrio, o que la muestre, no sé, en un gran plano general, que esas cosas siempre se hacen cuando se acerca, ¿no?, a un barrio de otra clase, que es como, bueno, un plano no que exhiba, sino más bien que el espacio esté segregado para mí por la piel, por la forma en la que esos personajes se acomodan, no sé, en un interior que no haya un falseo del espacio con un montón de planos, sino que, bueno, por eso son planos fijos y hay ahí, ¿no?, un tiempo que transita en esa sola unidad de tiempo del plano, recortado por momentos los cuerpos, no sé, se recortan porque responden a una cuestión de espacio real de esas casas y de cómo son concebidas las casas en cualquier proyecto urbanístico, ¿no?, en las provincias. Entonces, teniendo como muy en clara esas dimensiones, ¿no?, que tienen que ver finalmente con una apuesta y de cómo va a estar la cámara y de si la cámara va a seguir o no, digo, hay mucho concepto previo, pero que luego, al estar como muy fundamentado, o yo saber bien por dónde va la cuestión y esa forma, también me permite a mí la posibilidad de improvisar frente a todos los posibles inconvenientes y también sorpresas que da grabar en lugares donde no son sets de filmación, ¿no?, donde son todos espacios reales y que todo el tiempo están como destinados a ser interrumpidos por la vida, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho porque justamente hace que el cine se vuelva un poco más poroso y con posibilidades de recibir lo que la realidad está planteando en ese momento. Pero al tener en claro ciertos fundamentos, creo que permite más la posibilidad de improvisar cuando la cosa se va un poco de control, que para mí siempre sucede y que está bueno que suceda y está bueno poder escuchar e incluir eso y no cerrarse frente a una idea y decir, no, pero esta era mi idea y esto era lo que yo quería, porque ahí siento que un poco el cine comienza a volverse demasiado controlado, ¿no? Entonces a mí me gusta y creo muy conveniente
la pérdida de control en muchos momentos. Y eso no solo se da por los espacios y por la vida en sí, sino también por las emociones que pueda transitar a quien está actuando, por cosas que no sucedan, y que ocurre si no sucede, porque no son matemáticas. Entonces es una forma de pensar para que siempre se pueda modificar sobre la marcha. Y sí me da la pauta de cómo filmar y de cómo aproximarme a ciertas escenas que escribí en el guión, el hecho de los ensayos. Eso también lo creo muy clave, porque también estoy muy atenta a cuáles son los límites, ¿no? Y eso también es algo que lo conversamos mucho en los procesos, porque son procesos sensibles también, o que afloran un montón de sensibilidades, y entonces saber bien o reconocer hasta dónde puede alguien y qué lugar no se cruza, y también cuando los límites no son una negativa, sino más bien acomodan la forma a incluir esa limitación. Yo lo siento como muy potente esas cosas, pero sí es tiempo de ensayo, es tiempo de entender cómo se mueven, es tiempo de ver y de no ir con ideas preconcebidas, sino desde la forma pensar, desde la materia pensar una forma. ¿Y cómo te das cuenta en el momento si está funcionando o no? Y eso, bueno, eso es muy también subjetivo. Me parece que cuando algo está sucediendo y que tiene que ver con algo real que está ocurriendo, por ejemplo, en una escena, yo siento que hay cierta vibración o que hay cierta conmoción, y también en ese sentido el equipo con el que trabajo, que es gente muy, no sé, muy amorosa, que no son los técnicos, ¿no? Que están ahí poniendo un cable. No sé, en las 1000 pasaba eso, que Santi, el gaffer, estaba pendiente de una escena a veces en cuanto a lo actoral, y después me decía cosas, y no sé, todas las personas que trabajamos, por más que estemos haciendo roles técnicos, están muy pendientes de lo que sucede, y yo también me doy cuenta cómo repercuten. Hay creo que una Lija Edo que cursa esta materia, que también es otra gran amiga con la que trabajo hace un montón, que está cursando ahora. También muchas veces como digo, a ver, ¿qué le está pasando a ella, Lucas? Y hay algo ahí ¿no? Como de cierta cosa que se siente, y que cuando no sucede, bueno, no está sucediendo, hay que volver a cambiar y hay que hacer algo para que la cosa suceda. Puedo hacer una pregunta, es en base a esto, y nosotros ahí en la cursada, también a veces como buscamos, bueno, qué herramientas o recursos utilizamos para darnos cuenta, ¿no? Cuando no funciona algo, ¿no? Si se te viene como a la mente, o sea, recordás como algunas situaciones, ¿de qué recurso te valés? Puede ser, no sé, como una charla en equipo, un brainstorming, no sé, puede llegar a ser como o una dificultad en el guión, o el mismo rodaje, o con la actuación, digamos, ¿en dónde te sentís que digamos, como ante dificultades, de qué herramienta te valés? O sea, digamos, no sé, me encierro a trabajar sola, o discuto más en el equipo, ¿cómo funciona? Es que en ese sentido yo creo que suceden, hay que también de acuerdo a la cosa que sucede, también hay un equipo. Hay una pregunta que dice, pero de tantas miradas no te llegan a mezclar o confundir. No es que, por ahí quizás no lo expliqué también, pero no es que yo en el rodaje o en un momento de rodaje estoy pensando, preguntándole a todo el mundo como qué pensás, sino que digo, recepciono cuando después del corte de una escena, la gente, hay algo que ocurrió, ¿no? Las personas con las que trabajamos, y en base a eso lo veo, lo tomo, pero no es que es una cuestión, porque no hay tiempo tampoco, ¿no? Digo, son jornadas después de todo de 9 horas, y no hay hora extra de trabajo, no hay tanto tiempo, ¿no? Pero sí en los ensayos, que también trabajo con amigues, estamos ahí viendo, ¿no? Y pensando de qué manera hacer para lidiar con los conflictos que van ocurriendo. Pero, por ejemplo, me acuerdo en una de las escenas de las 1000, que estábamos grabando en un pasillo de monobloque, y justo en ese momento ocurrió algo muy horrible, que fue que un vecino acuchilló a otro hombre cuando estábamos haciendo el plano. Entonces, eso fue como muy tremendo, porque claro, estábamos, o sea, ya la vida te pone en una escala que decir, bueno, el cine no tiene ningún sentido finalmente, ¿no? Si está pasando esto, hay algo ahí que, bueno, no sé, que te lleva a lugares muy complejos, ¿no? De ese hacer. Y sí, algo muy práctico, que es, bueno, yo estaba con la jefa de producción, que me decía, bueno, no podemos seguir filmando acá, ¿no?
todo lo que teníamos esta jornada planeada ahí en el barrio, en estos pasillos, inclusive las otras tomas de esa escena, no se van a poder hacer y no vamos a poder volver ahí, porque no sé, ya está la policía, hay que ir a otro lugar, y bueno, y ahí sobre la marcha, ¿no? Es como decir, bueno, si pasó esto, claramente no podemos volver ahí, porque bueno, ya es más peligroso, y a la vez otra de las personas que nos iba a dar su locación, resulta que el vecino que habían matado era su amigo, entonces tampoco ya hay un montón de cuestiones ahí que no se le puede ir a pedir una casa o seguir, ¿no? Las cosas, porque no hay escala de comparación entre la importancia de un rodaje y la importancia de una vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí es una charla ¿no? de producción con Lucas, la asistente de dirección, con las actrices mismas, ¿no? De cómo se sienten, ¿no? Un montón de cosas a modificar durante una jornada, ¿no? Que están contando, estaba corriendo la hora finalmente de Zika para todos. Entonces, bueno, ahí fue una cuestión también de entender y de conocer mucho el barrio. En ese caso a mí me servía ser de ahí porque, bueno, todo lo que estaba pensado en un lugar lo cambiamos rápidamente y con el director de arte, y fue, bueno, solucionar y armar en otra parte del barrio eso que estaba, pero que ya estaba ensayado en esas locaciones, que ya había sido pensado ahí, y si bien modificó y fue ahí un golpe y a la vez como una cuestión también, no sé, sensible, muy fuerte, bueno, continuamos, ¿no? Pero así también ocurre, no sé, de enojos, muchas veces, ¿no? Con todas las emociones que se vehiculizan en un rodaje y la tensión también que suponen. Bueno, a ver qué pasa si este actor o esta actriz ya no quiere hacer más esto, y no quiero hacer más y no lo voy a hacer, y bueno, también es ese el riesgo muchas veces de trabajar con gente que no viene, ¿no? Que no le interesa hacer una carrera en lo actoral, porque obviamente que cuando trabajas con actores, y los actores por lo general quieren hacer lo que a uno le propone, pero muchas veces hay un montón de gente que a mí me ha pasado que no le importa, no sé, no quiere hacer, chau, me enojé y no voy a hacer. Entonces ahí también, ¿no? Modificar y ver cómo en una escena cuánto se puede cambiar, por qué no quiere hacer eso, o sea, muchas cuestiones. Pero no sé si respondí bien la pregunta, si iba por ahí, de las modificaciones y de adaptarse. Otra de las que me acuerdo muy claramente fue toda la situación de lluvia, no hay partido a las 3, que no estaba planificada así, o sea, que había una lluvia, pero no una lluvia que arruinara la cancha, pues esa locación quedó arruinada y era un lodazal, la pelota no se podía mover, y toda esa secuencia final, que es el partido ese ahí épico de la final entre todo el equipo en el barro, fue una improvisación de incorporar lo que ya el clima había traído. Y de hecho muchas de las chicas se enojaban, las jugaban mejor al fútbol, que tenían mucho virtuosismo, que no podían hacer nada, que no había ningún lujo para filmar, que era todo un desastre hacer arrancar la pelota, y era, bueno, ahí caerse en el barro, y terminó siendo, ¿no? La película al final, toda esa secuencia de barro que nunca fue planeada de esa manera. Y ahí también está ese juego y esa tensión entre lo que esperan los demás, ¿no? Porque vos decís, las chicas que eran más virtuosas, que seguramente cuando pensaban en que iban a participar de una película, se imaginaban viéndose, y los demás viéndolas a ellas, lo buenas que son jugando al fútbol, y no el enchastre de estar peleando por una pelota en el barro, ¿no? Entonces también o sea, vos pudiste manejar en ese momento, supongo, las cuestiones de los egos ajenos, ¿no? O sea, qué esperan los demás y cómo lo junto conmigo, o sea, con lo que yo deseo de los demás y lo que los demás están esperando, ¿no? Eso, por más que uno que sean actores o no actores y técnicos con trayectoria o no, siempre hay egos en juego. Y creo que parte importante del trabajo de un director es poder administrar esos egos y hacerlos funcionar para lo que vos querés hacer. En ese sentido, o sea, hay una diferencia grande entre Hoy Partido a las 3 y Las Mil y Unas, que es, digamos, la condición de producción, ¿no? De las dos películas, donde muchos de los y las compas que estuvieron en el partido también están en Las Mil y Una, pero cambió la condición de producción. Entonces, ¿qué significó eso?
en función de cómo poder, por un lado, sostener el espíritu, que cuando era todo a pulmón era más fácil, y después cuando aparece un presupuesto ya no es tan fácil, cómo sostener el espíritu, la filosofía, y a la vez cómo adaptarte vos a las nuevas condiciones de producción, porque recién decía, bueno, sí, estábamos en el pasillo, ocurrió esto, no podemos seguir filmando, pero corrían las horas de Zika, que eso cuando estaba filmando Hoy partido a las 3 no era una preocupación. Entonces, ¿qué pasa entre esa primera y esa segunda película? Sí, está muy bueno esto que decís, porque siento que, bueno, que cada sistema o cada modelo de producción tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eso también nunca hay que olvidarlo, que nunca se está como en el modo ideal, ¿no? Que creo que eso son ideas a desterrar que muchas veces se piensan, un poco cuando yo tenga tanta, porque cuando yo tenga la coproducción de no sé qué, como no, siempre hay limitantes y modelos que, no sé, la libertad para mí de Hoy partido a las 3 que teníamos ahí, y el entusiasmo también de cierta edad, porque digo, también son modelos que muchas veces uno no los puede replicar al infinito, que tienen que ver con el momento de eso, de una pasión de cierta edad, pero que lógicamente contrarrestando eso había un desgaste de energía por esa cantidad de horas, por esa cantidad de, no sé, de barro, la limitante del presupuesto, que era estar pensando, bueno, ¿cómo hacemos para alimentar a toda esta gente al otro día? O sea, muy complejo también, pero bueno, en un rodaje con Inca, con una producción en el esquema de las 1000, sí seguíamos manteniendo esto que hacemos con la Guapirú, que es mi colectivo de cine, donde bueno, está Lucas, que es Corrientes, que también es egresado de la UNA, Lija Edo, que es de Paraguay, que también está en la UNA, Ana Carolina García, que es de la UNA de Dramáticas, que también es de Corrientes. Entonces seguíamos manteniendo como esta cuestión más chiquita de nuestro sistema de trabajo en cuanto a la forma de desarrollo con los actores, con la forma del casting, de una producción muy situada, como muy chiquita con los vecinos del lugar, con la gente del bar, como todo en pequeño y de una manera en la que ya sabemos movernos hace tiempo. Y por otro lado estaba este diálogo con la pata de producción que era de Varsovia, que era la productora de la película, Diego Dukovsky. Entonces era como eso, ¿no? Un diálogo entre Buenos Aires y Corrientes, después en otros momentos del proceso, ya con el scouting o con la pre, de otros amigos que también participaron y que eran de Buenos Aires y venían, pero no fue tan brusco el cambio porque seguíamos manteniendo esta pequeña estructura que a mí me parece muy clave, ¿no? Porque sería muy diferente si de pronto veníamos un equipo que yo no conocía y era toda otra dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también las MIL conserva como esta forma de trabajo, porque ha sido un proceso que ha posibilitado este modo. Pero sí después había dinámicas que quizás yo no estaba tan acostumbrada, que era, no sé, bueno, tal persona quiere aparecer, bueno, pero esa persona ahora hay que pagarle, entonces había que ir limitando, ¿no? En cierta cuestión de que en el partido no pasaba, acá sí todo ya tenía como un marco de legalidad más grande, ¿no? Y ni que hablar de esto, de las horas que corrían, de el enganche de hora al otro, de que si yo, bueno, un plan mucho más justo, mucho más acotado, una película que le hicimos en 3 semanas, una película, no sé, que duraba como 2 horas y media, por el corte quedó en 2, pero muy grande como para hacerlo en poco tiempo. Entonces ahí hubo un trabajo como muy ajustado entre dirección y producción para lograr hacerlo, pero también con un monto de estrés muy fuerte por todas estas otras tensiones que antes no las teníamos, y que si bien trabajar con más presupuesto y la posibilidad de un equipo ¿no? de cámara y de sonido y de cosas que estaban mucho mejor, y no sé, y no problemas alimenticios de cómo alimentábamos a la gente el otro día, ni los o sea, cosas cubiertas, pero bueno, con otro tipo de dificultades, ¿no? Pero ahí de vuelta fue clave para mí el tiempo de ganar tiempo antes, que eso ya me había enseñado el partido a las 3, que ensayar mucho tiempo. Entonces en el momento de rodaje, cuando largábamos la toma, nunca corregíamos por cuestiones actorales, más allá de la vida y de cosas que entraban al cuadro, ¿no? Que a veces había que cortar, pero siempre eran cuestiones técnicas, nunca de lo actoral. Eso estaba como muy afilado para no perder tiempo y lograr hacer ese plan que era tan justo.
si te parece, tenía ganas de pasar los trailers de las dos películas, ¿no? De arrancar con el partido y después la peli y una, para, meternos por ahí en temas más técnicos, digámosle, realizativos. Acá justo Flor te preguntaba, dice, bueno, después nos puedes contar un poco cómo trabajas el proceso de montaje. Me parece que ver primero el tráiler de Partido de las 3 como disparador para esto, que yo te hablaba también de la elección de los planos, si bien es un tráiler, ya sabemos que... Pero yo creo que en ambos tráilers hay un buen semblante de la propuesta estética y narrativa de las dos películas. Entonces, voy a poner el tráiler y si querés, hablás encima o esperamos espera, a ver que lo tengo por acá. Acá está. A ver, que lo pongo en... Nosotros ya les habíamos compartido los trailers previamente y las películas, entonces Bueno, las pelis también. deberíamos estar todos en la misma página. Así que bueno. Esperá porque... Uy, ¿cómo lo pongo en pantalla? Un segundo, que lo pongo en pantalla completa. Ahora sí. Acá ya está bueno. No todo casa, acá, boludo. Lista uno, listo intendente, listo es el cambio, no lo pienses más y acordate, lista uno. Disculpa, ¿vos jugás al Malibu? Sí, vine de refuerzo con la chica, pero este torneo no. Ah. Ahí se fue el último plano de los pies antes de tiempo. Pero, aparte digamos, de lo técnico en sí, meto otra cosa, que es que a mí ahora que lo vuelvo a ver, me fascina mucho lo creíble de tus personajes, ¿no? O sea, yo veo a las chicas y les está pasando lo que les está pasando, ¿no? No hay nada... Espera que se puede disparar otra cosa atrás, un segundo. Pero bueno, ahí, yendo a la pregunta que hacía Flor, acerca de cómo trabajas el montaje, ¿no? ¿Cómo lo encarás desde antes o luego de ver el material? Y esos han sido también, creo que así como de cómo trabajar con los actores también y actrices, creo que pasa lo mismo con el montaje, ¿no? Cada película tiene su forma y su modo y tiene que encontrarlo. En ese sentido, hoy Partido a las 3, que también trabajaron dos compañeros de la UNA, Sofía Biglioglia y Sebastián Frota,
que también era su primer largo que estaban montando, y en ese momento la película era habíamos grabado tantas cosas y tan accidentado con las lluvias, habíamos podido hacer una parte del rodaje y la otra había quedado suspendida porque ya se nos agotó la plata, y un día ahí charlando con Mar me dice, bueno, no sé, veamos a ver si conseguimos plata, así ya, no sé, por hacer una promesa al Gauchito Gil, ¿viste? A ver si podíamos llegar a conseguir plata y el año que viene filmar, pero a mí eso me re angustiaba y decía, ¿cómo voy a hacer para que un año todas estas chicas guarden la continuidad, no sé, de los pelos, de las cosas, de los miles de cosas que en un año no podés pensar que va a pasar, ¿no? Y así fue que al año siguiente grabamos un par de planos y cosas que para mí faltaban para que se pudieran armar los partidos, sobre todo, que no habíamos podido terminar de hacer eso. Pero después la película tenía muchísimo material y pasaba eso, que era una película de 3 horas finalmente. Y entonces fue como un proceso de montaje en el cual el guión, que era muy abierto y muy largo también, con conversaciones que no sé, se hilataban a lo largo del tiempo, no se podía, a ver, no era tan fácil remitirse al guión y armar algo con la película, sino más bien era como, bueno, partir del material que se logró y que las condiciones lo posibilitaron, ir encontrando, ¿no?, una forma o ir podando y bueno, viendo, puliendo para que de ahí surgiera una película. Y fue así ese proceso, ¿no? Como caótico también en el montaje, o más angustioso, porque bueno, angustiante, no sé, bueno, se arma, no se arma, esto que es un delirio, ¿no? Está ahí, hay algo. Y en el caso de las 1000 era mucho más ordenado porque la película lo habíamos podido grabar, y en ese sentido también fue el hecho de tener dinero para hacerla, posibilitó a que las cosas sean mucho más cercanas a ese guión, ¿no? Lo que estaba escrito, bueno, se podía hacer básicamente. Entonces ahí sí trabajó Flor, que es una montajista de Buenos Aires, y ella iba editando a la par que íbamos grabando, entonces iba como uniendo esas secuencias. Y como la película tiene mucho plano secuencia, también era, bueno, el desafío pasaba un poco por ir encontrando, ¿no?, un montaje interno en esas escenas, o de cierto, ¿no?, de saber hasta dónde va una cosa, hasta dónde otra, pero también hay algo de eso que al estar en plano secuencias no permite tanto juego, ¿no?, en eso, en montaje, cuando hay diferentes planos, no sé, en una escena. Pero sí fue un proceso de mucho trabajo luego en el recorte, porque también era una película muy larga lo que habíamos hecho, no sé, duraba 3 horas y pico. Así que fue un proceso diferente. Y ahora, por ejemplo, que estoy haciendo una película hace 8 años que estoy grabando en Paraguay, en la frontera ahí de Nanagua con Formosa. Entonces tengo ya tenemos, ¿no?, 7 años de material de archivo. Es un proceso de montaje completamente diferente, porque también sumamente caótico encontrar ahí algo en tantos años de material, ¿no? Y bueno, estoy ahí justamente naufragando en esas aguas del montaje y sus complejidades. Ahí no sé si Flor, otra Flor, ¿querés preguntar vos? O sea, la pregunta que pusiste en el chat decía, Flor, ¿estás con nosotros? Nos encanta escuchar vuestras voces. Bueno, vamos por escrito. Preguntaba, digamos, si... Ahí está. ¿La podés leer o lo podés decir, Flor? Ok, dale, perfecto, no pasa nada. Bueno, si de alguna manera armaste otro guión con el material, digamos, o, no sé, utilizás algún tipo de herramienta, como, no sé, millones de post-it en una pared, o de qué forma te reconstruiste como a partir de material, ¿no? Sí, todas las estrategias o formas de mapeo de una película que te puedas imaginar las hemos empleado, ¿no? Y también eso ya depende de cada montajista, me parece, su forma y su dinámica, o qué les es más claro en cuanto a ver, ¿no? Pero sí, no sé si no armé otro guión, porque eso parece que ya es encontrarlo, ¿no?, en la materia de la película, pero sí, por ahí lo volví a releer, y en ese sentido sí pienso que los guiones son útiles por ahí, bueno, de volver a
a entender cierto ritmo que lo pensaba en la escritura, y después, bueno, después la película filmada es muy otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hacer casi como una especie de comparación, o volver a cierta a cierta escena o modo de enganche para entender a ver si eso sucede o no, pero o sea, no me angustia mucho el tema de, de conservar, ¿no? Los guiones. Parece que está bueno cuando se modifican y se convierten en otra cosa, justamente. Sí, porque no estás, o sea, no estás atada ni excesivamente enamorada de la idea previa, sino que vas encontrando la película en lo que va ocurriendo, ¿no? O sea, esa idea previa como disparador que te hace generar algo que se va construyendo mientras se hace. Y eso lo has tenido desde siempre, esa capacidad de no estar tan atada al comienzo. Y esto, entre paréntesis, digo, porque nos pasa algunas veces, o varias veces, por ahí con compas que vienen con algún proyecto que quieren hacer y que tienen ese guión escrito hace muchos años y empecinadamente quieren hacer eso, y quizás cuando llega la oportunidad de hacerlo ya no son la misma persona que lo había escrito y pensado hace un par de años. Entonces, para mí esa capacidad de soltar la idea, o sea, usar la idea previa como disparador, pero soltarse y abismarse a que lo que ocurra sea lo que tenga que ocurrir. O sea, ¿vos lo tuviste desde siempre o de alguna forma aprendiste a incorporar esa capacidad? No, a mí me parece que es algo que enseguida se me reveló, por así decirlo, ¿no? De una manera muy clara y muy patente en la praxis. Entonces fue, bueno, me amigo con esto, porque claramente los momentos en los que más me gusta, o que una escena más me gusta, es cuando sucede algo inesperado, ¿no? Entonces creo que todo mi proceso se fue encaminando a decir cómo planteo, cómo plantear en un equipo y en un lugar las condiciones necesarias para que justamente la irrupción de algo diferente, o de algo que no espero, que no esperamos en general, suceda. Entonces son también eso, ¿no? Rodajes abiertos a incorporar, que muchas veces es muy difícil trabajar así, porque también uno pasa por procesos, ¿no? Más de angustia en muchos momentos, porque crear desde la intranquilidad no es cómodo, pero a mí me parece que justamente generar procesos de creación que no tiendan a la comodidad son la clave para eso, para que finalmente no queden películas que tranquilicen, sino más bien que inquieten en cierto sentido, ¿no? Entonces, la primera manera de estar en una forma así es inquietarse una misma, ¿no? Entonces, creo que bueno, que nunca voy con algo tan, esto tiene que suceder. O sea, de hecho en esta película que contaba que estoy haciendo hace muchos años, que es con un niño en la frontera, yo me imaginé ahí en su momento, dije, porque era un niño muy increíble que nos apareció filmando una serie de estos proyectos de TDA, y él estaba ahí en el medio de la nada y fue una irrupción. Teníamos que filmar un capítulo de de mujeres en las fronteras, y de pronto estaba él, y yo me acuerdo que en ese día de rodaje me fui con él y ya no me importaba ver lo que estaba haciendo, y bueno, tenía como todo un pensamiento y una sensibilidad muy única en torno a lo que se preguntaba estando desde ahí, de un lugar que es muy complejo, una frontera muy compleja. Y cuando volví al año a buscarlo, pues le había prometido que iba a volver, y dije, bueno, yo quiero hacer una película con él, pero no sé bien qué plantearlo porque es un niño y no, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y me acuerdo que yo pensaba, y había presentado el FNA porque quería comprar una camarita para regalarle, y entonces que él empieza a hacer diarios, pero decía, va a ser una película donde está él y planos fijos, y pensaba una forma, ¿no? Y que los adultos queden fuera de plano, y entonces solamente están bueno, tenía algo así. Lo primero que hace Ángel es agarrar la cámara y decir, a ver, Clarisa, decís algo, y ya ahí cambió completamente la forma, y me di cuenta que íbamos a aparecer, que necesariamente, no sé, Lucas, y que somos los que vamos siempre, íbamos a estar en esa película presente, y que todo lo que pensaba se hacía triza, porque estaba filmando con un niño, que lo más incontrolable que puede ocurrir, y eso a mí ahí dije, bueno, tengo que relajar, y esto va a ser de otra manera. Y así es, como una película completamente caótica, donde ya no sé, a veces está mejor técnicamente, otras veces es un desastre, como, bueno, y eso a mí me gusta mucho que suceda.
Me encanta esa idea, ¿no? Y justamente si vos querés trabajar con un niño, nutrite de lo que el niño tiene para darte, ¿no? Si lo vas a poner, lo vas a ordenar y disciplinar y ponerlo a que haga lo que vos querés que haga, para eso trabaja con un robot, ¿no? Y no con un niño. Em, a ver, Flor, te iba a preguntar algo, pero acá Flor Montesano, que no sé si es la Pregunte, Flor que tiene Flor, que micrófono. vamos, que No, lo puede es decir. otra Es Flor. la otra Flor. Flor, si tenés micrófono, abrilo y preguntá, porfa, tu pregunta. Tenemos dos Flor. Esta es Flor Montesano. Mira. Sí, Bueno, sí, vamos a vamos, mandar Pablo. un auditor a que verifique si no tenés micrófono, pero mientras tanto, está bien, está acá la pregunta para que, dice, ¿pensás, dice Flor, que esa apertura, ese lugar de intranquilidad, lo que hace que el proyecto tome vida, que sea verdadero y que los personajes estén vivos, como dijo Pablo? Y me parece que sí, que tiene mucho que ver eso, porque si fuera, bueno, ahí ya hay un tema, ¿no? Que es muy, como pues, se podía hablar mucho rato de ese tema, que es el tema de la representación justamente, ¿no? Que para mí siempre representar tiene que ver con cierta ficción en torno al control, y entonces muchas veces un término que a mí me interesa interrogarlo y decir, bueno, cuando uno no está representando necesariamente, que es una idea que antecede, ¿no? Y decir, bueno, acá hay algo, y esto es lo que afirma una imagen sobre, ¿no? Cierta realidad, sobre cierto mundo, sobre ciertas personas, y creo que eso se quiebra cuando algo está sucediendo, ¿no? Cuando justamente hay algo que es más fuerte y que escapa de esa idea, ¿no? Y que no sé, la esquiva, aparece otra cosa. Y eso sí siento que son procesos muchas veces que tienen que ver con la intranquilidad, porque justamente representar es controlar, o sea, hay un control ahí. Perder el control es otra cosa. Y bancarse eso, ¿no? Porque muchas veces también puede pasar que no suceda y que no suceda nada, ¿no? Y que inclusive es ese mismo entusiasmo por una incertidumbre que en un proceso puede llevarte a que, bueno, a eso, a que no ocurran las cosas. Pero sí, yo siento que es parte fundamental para que algo esté vivo, porque si no, estando, a ver, actuando desde una certeza, haciendo no sé, una escena por más mínima que sea, yendo a un lugar en un documental, desde la certeza, desde ahí ya no se encuentra nada, es como, bueno, tengo todas estas ideas y las confirmo nada más, ¿no? Entonces, para mí la potencia del cine está cuando algo justamente se corre de ese lugar y te deja de confirmar todo lo que pensaba. No hay nada más bueno que eso, sino es como, bueno, no sé, afirmar ideas, ¿no? Creo que muchas veces los proyectos, inclusive que a mí me tocan leer, a veces igual tienen un tono afirmativo, ¿no? Y muchas veces uno se encuentra con guiones y con cosas que vienen como en un lugar de afirmación y la vida es esto, esto y esto, y por más que sean por ahí películas que tienen un posicionamiento político, sea interesante o que se plantean desde un lugar ético que está, no sé, o que tienen una convicción política, ese lugar de afirmación yo creo que muchas veces va en detrimento de algo vivo, ¿no? Entonces, bueno, entablar procesos que sean de otra manera creo que está bueno. A mí me ha pasado que un día, no sé, una semana antes de rodaje, una de las protagonistas me dijo, no, yo no voy a actuar, no, que no era, me dijo, no, yo no, me di cuenta que no va a poder ser esto, que no quiero, que me conflictúa mucho, ¿no? Y eso sí, con una intranquilidad fuerte, ¿no? Decir, ¿por qué? ¿Cómo no pensé que esto podía y bueno, ¿qué hago desde ahí, no? ¿Cómo se remonta esto? Y bueno, es nuevamente emplearse de mil maneras para que las cosas no naufraguen, ¿no? Yo siento que en los procesos de trabajo que hacemos nosotros está todo el tiempo puesto eso, o eso, de que alguien no aparezca a filmar, y bueno, no sé, se perdió, no era no era su prioridad, ¿no? Una filmación o algo así, entonces, bueno, ya sé que estos procesos alojan todas estas posibilidades, bueno, frente a eso va sucediendo algo, pero creo que también hay algo en el cine para mí, en cierto tipo de películas que tienen como esa chispa casi tenue de algo que está a punto o que estuvo a punto de no haber sucedido, que tienen más potencia inclusive, ¿no? Porque das cuenta que hay una fragilidad
que es como, bueno, eso pudo haber no ocurrido también, pero está. Y para mí ese umbral es muy potente. Bien, y sí, o sea, vamos a llevar una pregunta sobre el final, pero justamente estabas mencionando que estás leyendo como muchos proyectos, sé que, o sea, estás trabajando como actualmente en ABC Bafisi, ¿no? O sea, como en la etapa de realización. ¿Cómo es tal vez encontrarse con proyectos de otras personas y poder realizar como una lectura de los mismos, ¿no? Porque a veces es más sencillo, creo yo, ¿no? Como leer sobre materiales ajenos y poder tener como una observación, una visión más clara, que trabajar sobre los propios, ¿no? Donde uno se encuentra como, cómo es ese trabajo que estás llevando adelante y desde qué lugar como lo podés encauzar y trabajarlo con la gente. Bueno, creo que justamente esta propuesta de ABC Bafisi, que tiene varias líneas, que está bueno, ya aprovecho para que informarles ahí que un poco de esas convocatorias y que se presenten, porque también son convocatorias muy accesibles y que están buenas bueno, eso, ¿no? Hay etapas diferentes, una es creación, realización, distribución y postproducción, y cada uno de estos tiene un coordinador. Y en mi sección, que es la de realización, hay algo que pasa justamente por pensar el cine, y que es también una línea en relación a Bafisi y a muchos diálogos, que es como desestructurar un poco esas ideas, ¿no? Tan planteadas y que cada vez se van cristalizando más, siento, en el mundo del cine, que un proyecto, que cierta película tiene, ¿no?, que tener, no sé, tópicos, tiene que pasar una idea de laboratorio también que va configurando, que va formateando las películas hacia cierta dirección, y ser muy conscientes de eso, ¿no? Porque creo que muchas veces uno ni siquiera sabe bien, pero está respondiendo a intereses, o porque vio algo, porque sabe que ciertas cosas que transitan por ciertos lugares, temas, estéticas, llevan a exhibirse ¿no? O que se le facilita cierto campo en el mundo de la exhibición, de la distribución. Entonces poder correrse un poco de esas lógicas, de construir todos esos modelos aprendidos y tensiones también en las que se ve el cine desde acá, porque digo, también eso hay que admitirlo, ¿no? Que muchas veces uno, por conseguir un presupuesto, por conseguir un fondo, lo que fuera, sucumbe a como esas expectativas dentro del mercado. Entonces, como bueno, poder deshacerse de eso, desempolvarse de todas esas matrices de percepción, de creación, inclusive de dónde se parte, y bueno, a partir de lo que trae cada proyecto, bueno, trabajar otra vez desde un lugar que implique también estas zonas más de riesgo, ¿no? De intranquilizarse, de poder volver a pensar la creación desde otro lugar. También los modos de producción, porque son proyectos que por ahí no tienen, no sé, no están pensados para hacerse con Inco, que son proyectos más pequeños, que pueden ser realizados, ¿no? O primeras películas. Entonces eso también, este año, por ejemplo, me encontraba muchas veces de una gran parálisis, que yo siento que el cine argentino en este momento está, con todo lo que se vivió, con toda ¿no?, la angustia de, bueno, continúan o no continúan los fondos, decir, bueno, entonces puede filmar más en Argentina, ¿no? Está imposible, no es redituable, no se puede, como mucho esos relatos, y de gente muy joven por ahí, ¿no?, repitiendo esto, decir, pero yo no puedo explotar a todos mis amigos para que hagan una película, y como no quiero explotar, y a veces pues, si ese discurso pertenece a alguien de 22 años que está queriendo hacer una película con amigas que, digo, mal que mal se pueden organizar y hacer algo que suceda, y que quizás la próxima película ya tienen plata y pueden volver a redistribuir eso, como también desarmar, ¿no?, esas frases o esas retóricas por ahí que nos habitan tanto, y que a veces no se condicen con algo más real, ¿no? Pues no necesariamente, no es una metalúrgica hacer cine, no necesariamente uno le está diciendo para construir una casa, hay procesos que pueden ser redituables para todo, hay un montón de modos de imaginar, formas de hacer cine que no pasan necesariamente por lo instituido, ¿no? Entonces, en ABC, en mi sección, bueno, están todos estos interrogantes y cosas con las que dialogamos en un proceso en el cual se apunta a que las películas que se puedan concretar, ¿no? Porque eso también pasa muchas veces, que los proyectos quedan 10 años andando en estos laboratorios, y es como decía Pablo, yo tengo una inquietud que tenía a los 24,
de pronto la plata vino a los 29, a los 30, y vos decís, ya no son más mi inquietud, ¿cómo hago para, ¿no? Las cosas cambiaron, entonces, bueno, también un cine que pueda ser más posible en un tiempo plazos no tan largos. Eso. ¿Y qué tipo qué perfil de realizador te encontrás ahí? ¿Quiénes son los que aplican hoy en día a la BC Bafisi? Y hay de todo un poco. Este año ha habido muchas presentaciones de cine más experimental por ahí. Hay, por ejemplo, un proyecto muy bueno de un chico Sebastián que está en la UNA, que es como sí, cine más colectivo en un lugar de ladrillos. Proyecto también que cruza muchos lenguajes, está muy bueno. Y también hay ficciones, que esas son por ahí las más complejas. Hay, por ejemplo, una chica que ganó el Glaser el año pasado, pero que ahora se encuentra, ¿no? Es como esas encrucijadas de decir, bueno, ¿cómo hago una ficción hoy en día en Argentina? ¿No? Como, hay de todo un poco. Hay un corto también este año. Bueno, no necesariamente son todos largometrajes, ¿no? Hay, sí, proyectos que tienen que ver más con lo documental y que en ese sentido son más posibles de hacerse, o por ahí son un equipo de 2 personas o que trabajan con archivo, entonces, bueno, encontrando un modo más posible de hacer eso, bueno, es más fácil que, no sé, que trazar una ficción hoy en día, ¿no? Pero sí hay una gran diversidad y es un poco la apuesta, ¿no? Proyectos que tengan eso, como un riesgo sobre todo, ¿no? Que se animen a arriesgar algo. Nos quedan menos de 20 minutos, así que si alguien quiere preguntar algo, nosotros tenemos un par de preguntas más, pero o sea, siempre abrimos los micrófonos, si están atentos. ¿Querés preguntarle, Pablo, lo que...? Sí, mira, es una pregunta así como muy genérica, pero que es, ¿con qué te has nutrido en tu vida, ¿no? O sea, si lees, si vas al teatro, si ves películas, si escuchas música, o sea, ¿con qué nutrís, digamos, más allá del entorno, ¿no? Porque eso claramente te nutre, pero si hay también algún otro tipo bueno, de actividades que hagas regularmente y que sientas que han contribuido a, a madurar tu lenguaje propio. Ujú. Creo que hay mucho bueno, de la experiencia, por así decir, cotidiana. Eso creo que de cajón es lo que más me nutre siempre, el poder estar en espacios que sean también muy diferentes, que no tengan que ver solamente por ahí con el cine. En ese sentido, el deporte siempre ha sido una gran fuente para mí de inspiración y no solo de diversión, porque me encanta hacer deporte, pero sí de traer ahí algo diferente. Después siempre crucé mucho con lecturas sí, más filosóficas, ¿no? Leo mucha filosofía, ha sido un modo muy autodidacta, pero creo que a veces sucede así con las lecturas, ¿no? No necesariamente una traspolación de algo, de ideas, pero sí de ciertas habilitaciones que muchas veces pasan, ¿no? Estoy pensando todo esto que quizás no tiene nada que ver si uno lo piensa objetivamente, pero sí decir, claro, tiene que ver con esta idea, o esa ficción de diálogo que muchas veces uno entabla, ¿no? Con autores o con personas que están pensando y que a una la conmueven, y bueno, hay una relación. Y después con la poesía, yo leo mucha poesía, y me parece que eso me nutre mucho, sobre todo cuando las lecturas de esta otra índole se vuelven más teóricas o más, ¿no? Como conceptuales. Creo que la poesía tiene esa posibilidad todavía con el lenguaje de correr y de los sentidos comunes, de hacer una desarticulación inclusive, ¿no? de una lógica en el pensamiento, que eso valoro mucho de ese tipo de lecturas. Después, ¿qué más? Después, algo que me sucede ya hace varios años, desde que doy clases, que eso también me nutre muchísimo, y creo que es un espacio de intercambio y de todo el tiempo algo que se va moviendo, y de ese diálogo con personas que están empezando a hacer cine o que también están ilusionadas con hacer cine,
y eso lo noto, bueno, un espacio de muchísimo crecimiento. O sea, no me imagino haciendo cine sin esa forma de encuentro con otras personas, y también, bueno, yo doy clases en Formosa, en la ENER, que es un territorio muy diferente, ¿no? Cuando se piensa hacer cine, y bueno, eso es me nutre mucho. Sí, creo que eso básicamente. Y ver cine, también veo mucho cine, eso. Bien. ¿Pregunto, Pablo, o tenés algo para consultar? No, digamos, tratando de traspolarlo, ¿no? a la época cuando eras estudiante, pensar en ese momento, ¿no? Bueno, ¿qué te aportó como el momento de la facultad y qué, digamos, si en este momento te tuviese que retrotraer a esa etapa, no sé, pensarías diferente, digamos, o aprovecharías, ¿no? Como decir, bueno, nada, destaco esto, y a su vez, como, no sé, hubiese incorporado tal cosa. A ver, creo que hay algo en esta forma, ¿no? Que les contaba que había sido como un camino un poco personal de intercambiar, ¿no? Mucha práctica o mucho trabajo del hacer con lo que era ¿no? La asistencia a las aulas, bueno, a la vida académica. Que eso me parece que lo conservaría, si venía a estudiar seguiría haciendo de esa misma manera, porque no creo que la forma, ¿no? que plantea una universidad donde se estudia cine pueda ser separada de su forma de hacer. No son como otros estudios, ¿no? Donde uno estudia un montón de tiempo y después decís, bueno, voy a empezar a filmar acá 5 años, sino que todo el tiempo, por más mínimos que sean las posibilidades de la experiencia, creo que eso es fundamental cuando se piensa en hacer cine. Y después, no sé, cosas que cambiaría, la verdad que no, siento que a mí la UNA me ha servido mucho para, bueno, es un pensamiento teórico, de mucho cruce, pienso, no sé, en todas creo que el programa sigue así, ¿no? Hay mucha historia del cine, historia del cine latinoamericano, género 1, 2, 3, bueno, toda la currícula sería las materias teóricas. A mí eso me ha servido mucho, ¿no? Es algo que valoro un montón, porque en su momento también me han habilitado a pensar cosas diferentes, y sobre todo a tener también cierto sustento, a conocer, bueno, a conocer lo que ya se había hecho, y pensar algo también diferente desde ahí, ¿no? Sí, quizás lo práctico, yo creo que en mi momento, no sé cómo estará ahora, pero sí, cuando yo cursé era mucho más difícil las materias que tenían que ver con la práctica, porque bueno, no había tantos equipos, porque era todo muy complejo en ese sentido. Entonces quizás yo también busqué la práctica como por afuera. No sé si ahora hay más condiciones de posibilidad para encontrarlas desde la facultad, pero sí, quizás algunas materias más prácticas, no sé, podrían haber sido aprovechadas de otro modo. Pero bueno, también eso, pensar en que haya una universidad pública, y de ese privilegio que hay en Argentina, ¿no? De poder estudiar sin tener que pagar, estudiar cine, para mí, siempre que lo pienso me conmueve, ¿no? Que continúe eso. Siento que es algo muy fundamental, porque si no, demasiadas personas que se ilusionan con la posibilidad de hacer cine no podrían estudiar nunca, ¿no? Ni plantearse eso. Y en la Argentina, que digo que quienes hacen cine o quienes llegan a dirigir, casi siempre son gente que ya tiene como ciertos privilegios, cierta posibilidad de clase que permite. Yo siento que ahí la UNA es como un lugar bueno, que está abierto a que otras cosas sucedan, ¿no? Porque, bueno, por un montón de cuestiones. Así que eso, básicamente. Y así como última pregunta, ¿cómo es tu día? O sea, ¿cómo es el día cotidiano de una realizadora joven que ya ha hecho muchas cosas, que tiene muchas cosas más por delante, pero ¿qué haces en cada uno de tus días?
Es súper diferente, Pablo, eso, no sé, tengo una vida muy de viaje, todo el tiempo estoy viajando de un lugar a otro, muy nómade, mi vida. ¿Haciendo qué? Y yo doy muchas clases, o sea, esto de, por ejemplo, hay semanas enteras que me paso en Formosa dando clases, después a veces estoy mucho en Corrientes, después estoy dando, no sé, laboratorios, talleres en diferentes países, o no sé, trabajando de jurado, también mucho de este mundo por ahí de festivales y de cosas así. Después, bueno, filmo esta película que hago en Paraguay, que van 7 años, también me tiene mucho por allá. Bueno, después cuando estoy también completando otros proyectos o que los estoy acompañando, ¿no? En sus recorridos de exhibición, también hace que sea una vida de mucho viaje, porque también digo, entre que se está presentando una película y la siguiente se está desarrollando, ahora estoy desarrollando una ficción nueva, entonces bueno, es ir a buscar los fondos, estar en tal, como mucho movimiento, siento que es una vida de mucho movimiento y eso, de encontrar también, porque ahí hay un problema también que a mí me parece y que está bueno charlarlo, que es esta cuestión de, bueno, ¿quién vive? Yo otro día pensaba, ¿quién vive de dirigir solamente en Argentina si no tenés, ¿no? O no sos heredero de algo, no tenés una herencia ahí detrás? Y para lo difícil o cómo cuestan hacer las películas, digo, digo, en sus procesos de desarrollo, digo, bueno, entre el medio de eso, de qué, ¿no? De qué se vive, cómo se proyecta, y bueno, creo que cada uno va encontrando, se pueden encontrar diferentes ingenierías económicas en el día a día, pero también eso supone, ¿no? Estar todo el tiempo en movimiento también para poder, no sé, bancarse en el día a día, ¿no? Eso. Y seguir haciendo un cine sobre todo que para mí no sucumba a cierta expectativa del mercado, porque sí, por ahí podría ser virar hacia otros lugares, ¿no? Y decir, bueno, me pongo a hacer serie para plataforma y chau, vivo de esto, ¿no? Pero seguir manteniendo eso, ¿no? Quiero filmar en Corriente con esta clase de actor, y bueno, también hay algo, hay una decisión que es fuerte, ¿no? Y que a veces, digo, hasta ahora no la puedo ir manteniendo, pero no sé también cómo va a continuar, porque también todo va cambiando a un paso muy acelerado y ya sabemos que, ¿no? Que las cuestiones hegemónicas del mercado, del capitalismo, van como comprimiendo hacia cierto lugar y si no haces ciertas cosas, bueno, también la cuestión se complica. Pero bueno, siempre me parece muy valioso eso, el hecho de seguir resistiendo de cierta manera y de seguir haciendo dentro de lo que se puede en una convicción, ¿no? Política, ética en torno al cine y a la creación misma, ¿no? Como eso, algo que dé sentido y no que solamente tienda a satisfacer ciertas exigencias del mercado. Creo que eso no sería algo muy, ¿no? Muy tremendo. Bueno, bárbaro. La verdad que yo estoy muy agradecido de esta charla. Siempre, por supuesto que en nuestra casa siempre estás como una referencia obligada, ¿no? Referencia y a la vez inspiración, ¿no? Y creo que yo me siento muy a gusto de cada vez que he podido volver a charlar con vos, seguir reafirmando que se puede ir creciendo sin renunciar a los ideales y a una forma de ver la vida y el cine, ¿no? Y que nada de las cosas buenas que te van pasando eh, te hacen cambiar, sino que al contrario, te fortalecen, ¿no? O sea, creo que también esas nuevas puertas que se van abriendo, no sé, desde la alta exposición en Berlín con las Mil y Una, que te podrían haber confundido, ¿no? Podrían haberte hecho o sea, creer otra cosa, eso no pasa, y que vos desde el lugar que hoy has conseguido,
y por ejemplo, ese espacio de la ABC Bafisi, donde tenés la posibilidad y la suerte de acompañar otros proyectos de otros realizadores, que siga sosteniendo esta búsqueda de la intranquilidad, de la honestidad con uno mismo, de la vitalidad, y no de sucumbir a lo que esperan los demás de vos, a mí me hace sentir muy feliz y también con una cierta cuota de orgullo de haber estado en un pedacito de ese camino que has transitado. Así que yo estoy muy, muy agradecido y feliz de esta charla. Así que muchas gracias, Clarisa. No sé, Marche, si querés decir algo más, y si alguno de los compas que está ahí quiere decir algo también antes de cerrar, simplemente abro el micrófono. Sí, yo Pablo. quería sumarme a lo que decías, Pablo, porque me parece como re fundamental que exista otra manera de contar, que no sea solamente la que conocimos cuando nos educamos o cuando arrancábamos en la carrera. Yo hace mucho, yo laburo, y también sigo firme con la UNA tratando de terminarla, y muchas cosas de las que dijiste, Clarisa, me parece como que nos dan como una esperanza, ¿no? A los realizadores que estamos como en la periferia, ¿no? En lo independiente. Y me parece que es muy necesario para que se abra el lenguaje, ¿no? Que se cuenten otras cosas, otras historias, y de otra manera eso hace que el cine se enriquezca. Así que nada, gracias, fue muy lindo todo lo que nos contaste. Bueno, gracias, Lau. Bueno, y gracias, Pablo, también, y Marci, por abrir estos espacios. Me parece que son fundamentales, ¿no? Y que producen también eso, un movimiento y una diferencia, comparación de por ahí de estas cátedras que yo decía, algunas que están como muy, ¿no? En lo mismo y repitiendo algo que ya, ¿no? Ya se sabe, ya está. Creo que eso también tenía la UNA, ¿no? A veces de, bueno, de traer algo diferente, o de producir un movimiento, producir un diálogo, y creo que es fundamental cuando pensamos en cine, y justamente en querer hacer un cine que esté vivo y con una convicción también política, ética. Creo que está buenísimo esto, así que les agradezco un montón por la invitación, y bueno, y es muy lindo también, Pablo, escucharte otra vez, y más sabiendo que también mantenés esa coherencia, ¿no? en tus trabajos y en tu forma de hacer, así que, bueno, buenísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sí. No, y bueno, muchas gracias por el espacio, sí. Aplausos para Clarisa, bueno, por más que sean mudos, pero bueno. Bueno. Y bueno, y tu próximo proyecto, digamos, esto para cerrar, o sea, ¿es este que estás trabajando durante 7 años o tenés como alguna otra cosa que se vaya a ver? Sí, tengo una ficción que se llama Se queman de la misma forma, que ahora hace poquito estuve, bueno, arrancamos ahí por el Foro de San Sebastián, porque estamos ahí en proceso de desarrollo, y también es en Corrientes, tiene como, bueno, un despliegue ahí un poco grande de algunas cosas, pero bueno, estamos tramando cómo hacerlo y cómo no, que no sea, ¿no? De acá a tantos años, así que estoy con ese proyecto ahí escribiendo, y bueno, y transitando un poco el camino de conseguir recursos para hacerlo. Genial, ojalá que lo puedas conseguir pronto, y bueno, y a todos los demás, nada, después vamos a subir como alguna asignación para nada, apuntar como algunas ideas sobre lo que estuvimos charlando, y ver que nada, estos elementos que estuvimos encontrando, ¿no? Como el tema de la escucha, también lo importante de continuar, ¿no? Como hoy día, digamos, ¿no? Vos tenés como una carrera que has llevado adelante, y siempre es, o sea, importante la perseverancia y estar llevando adelante como, no sé, la búsqueda de fondos de financiación y todo eso que subsiste, no es que, bueno, o sea, es como la etapa estudiantil es una cosa y la vida profesional son otras, sino que me parece que hay como un puente, ¿no? que se unen. Así que gracias. Sí, siempre está, me parece, ¿no? Como para finalizar, siempre está eso. Creo que casi nadie se le acaba esa cuestión de tener que, ¿no? que conseguir todo el tiempo y que tratar de ingeniárselas, pero sí me parece que es una, no sé, una lección de vida, ¿no? El hacer cine, el haber ido por estos lugares que es muy hermoso, no sé, a mí me entusiasma mucho el día a día, y eso en relación a lo que decías, Pablo, ¿no? El día a día, yo creo que hay un gran entusiasmo del hacer, por más que días que están más complicados y que todo parece más imposible,
justamente, ¿no? El poder crear, el poder pensar estas lógicas que tanto nos comprimen de otra manera, para mí no hay nada más hermoso y que dé sentido a la existencia que eso, así que, bueno, ojalá les vaya bien también a todos y que terminen bien su proceso en la UNA y en sus proyectos, y bueno, y presenten ABC también si tienen proyectos el año que viene. Bueno, muchas gracias, Clarisa. Bueno, Nos- nos vemos Ojalá pronto. nos vemos pronto de vuelta. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao.